Sandra León, bienvenida. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos, Carlos? A ver, vamos con el inocentísimo, Ángel Víctor Torres, que dice que se ha hecho un informe de la UCO para demostrar su inocencia. No sé, a lo mejor tiene que preguntarse qué es la UCO, qué es un informe o qué es una actuación judicial, porque debe tener algún problemilla para entenderlo. Vamos a ver, en este informe que hemos visto, que según él, como no se habla de pisos de señoritas, no se habla de prostitutas, dice, se demuestra mi inocencia. ¿Se demuestra la inocencia de una persona que para las reclamaciones de su Departamento de Sanidad en Canarias porque no cumple con los requisitos y dice, pese a eso, me voy a cagar en todos los santos, a esta tía me la levanto como no pague, consigue que se pague? Se habla de, no te preocupes, muchas gracias, te lo voy a pagar en carne, o te lo voy a pagar con carreteras, o te lo voy a pagar con puentes. ¿Una persona así ha demostrado su inocencia, Sandra? Bueno, yo creo que claramente no, ¿no? Es evidente que Ángel Víctor Torres se iba a agarrar a un clavo ardiendo para defender su inocencia, que es bueno, pues lo que hace todo el mundo en esta trama, intentando vender lo que no hay. Pero bueno, él ha utilizado un argumento, pues como el que has expuesto, ¿no? Aquí no hay comisiones, no hay pagos a señoritas y por tanto, pues yo no tengo nada que ver y se demuestra que estoy muy limpio. Bueno, para empezar hay que decir varias cosas. Una, como bien dices, que hay un mensaje en el que Koldo le dice, te pagaré en carne y te pondré puentes y te pondré carreteras. Eso para empezar. Ese mensaje, hay que, por contextualizarlo, es verdad que no se le manda a él, no se le manda a Torres, se manda a Antonio Olivera, pero es que Antonio Olivera era su jefe de sanidad y evidentemente está hablando de os voy a pagar, porque las carreteras digo yo que no serían para Olivera, ¿no? Que ahora es el jefe de gabinete, por cierto, de Torres, Olivera. Entonces, en el momento en el que ya se está hablando en esos términos, pues hombre, yo creo que cuidado, que a lo mejor puede haber algo más a partir de ese mensaje, ¿no? Pero luego además hay que aclarar otra cosa. Este informe se hace en el marco de la investigación por la trama de mascarillas, con lo cual, a priori, pues el hecho de que de momento solo se hable de mascarillas es perfectamente razonable. Ahora bien, digo de momento porque hay un punto en la rueda de prensa que dio ayer Ángel Víctor Torres que dice, bueno, es que la UCO no pide ninguna investigación adicional como sí hace en otros casos. Bueno, yo creo que las investigaciones adicionales, para empezar, si las pide alguien es un juez. Pero en todo caso, lo que sí dice el informe de la UCO, y yo creo que es importante subrayarlo, es que no les ha dado tiempo a investigar todo porque tienen 84 dispositivos y más de 1 millón de conversaciones. Entonces, en la propia página 6 de ese informe, lo que dicen los investigadores es, hemos tenido que filtrar por palabras claves para intentar tener un primer informe, pero esto no quiere decir que no pueda haber una segunda parte. Con lo cual, que no cante victoria Ángel Víctor Torres, porque a lo mejor se lleva una sorpresa como se han llevado tantos otros en esta trama. No, que está claro. Pero luego, incluso entrando en materia, a mí me hace gracia, porque el Partido Socialista desde el primer momento alfombró el terreno diciendo, si no se encuentran pisos de señoritas, yo simplemente recordaría una cosa. Vamos a ver, de todas las prácticas de las que estamos hablando, obras públicas amañadas, contratos de mascarillas con comisiones ilegales, negocios del petróleo con una narcodictadura, el único que puede haber dudas de si es delictivo es precisamente el de la prostitución, si es con una persona que te da libre consentimiento. O sea, que solamente lo iban a hacer dimitir si aparecía algo que habría que demostrar en una segunda fase que existe proxenetismo, porque si no sería delito. Claro, efectivamente, y lo que sin embargo sí ha quedado más que demostrado con este informe es que un presidente de una comunidad autónoma intercede constantemente por una empresa a la que no le han hecho un pago y tiene que estar constantemente encima. Y a mí me parece muy significativo de la rueda de prensa que hubo ayer cuando a Ángel Víctor Torres le preguntan, oiga, ¿usted intercedió por otras empresas? ¿Este comportamiento era habitual? Porque claro, es verdad que en España la corrupción ha llegado hasta tal punto que ya pues hay cosas que hemos normalizado, pero me quieren decir que no hay funcionarios, que no hay directores generales, que no hay técnicos que se puedan encargar de este tipo de cuestiones, que el presidente en persona de una comunidad autónoma tiene que estar presionando a unos y a otros y tranquilizando a los comisionistas de una empresa de no se preocupen que voy a hacer todo lo posible para que el pago se efectúe. Entonces, él, cuando le hacen esta pregunta de si intercede por otras empresas, él se va por la tangente y dice, bueno, por supuesto que hubo otras empresas que tuvieron problemas. Y la periodista que le hace la pregunta le dice, no, yo le he preguntado si usted intercedió por otras empresas. Y él vuelve otra vez a responder de la misma manera, bueno, yo ya lo dije, que sí, que hay otras empresas que tuvieron problemas. Es decir, no responde. Y yo me pregunto, ¿por qué no responde? Porque a lo mejor lo que no es normal es que haya tropecientos mil mensajes, como lo que hemos visto en los últimos días, de este señor, de Ángel Víctor Torres, presidente de una comunidad autónoma, diciéndole a Koldo, no te preocupes, estoy encima, estoy haciendo todo lo posible, estoy tal. Y luego además mensajes en los que él mismo demuestra
que le da exactamente igual la legalidad o que las cosas se hagan bien o se hagan mal, ¿no? Porque en uno de los audios, porque ya han empezado a salir audios, además de lo que es el mensaje como tal, él reconoce que su responsable de asuntos económicos de sanidad, bueno, pues está poniendo ciertas pegas porque dice, oiga, hay que comprobar primero las mascarillas antes de dar el visto bueno al pago, ¿no? Y entonces le dice a Koldo, pero no te preocupes que yo ya le he trasladado la excepcionalidad de esta factura. ¿Cómo que la excepcionalidad de esta factura? ¿Por qué se hace la vista gorda con esta empresa? Es que esto ya es motivo más que suficiente para llamar a declarar a una persona que está reconociendo que está haciendo algo que no es habitual. Y además es que esto queda patente cuando en ese informe se pone el acento en que hay funcionarias de ese departamento que se niegan a dar trámite a todo este pago por estas mascarillas porque se está haciendo sin ningún tipo de control, sin ficha técnica, sin comprobar absolutamente nada y viendo simplemente las mascarillas en una fotografía. En una fotografía que hay que recordar remitida por la propia trama. Que claro, no, efectivamente, no lo enviaba... es que te tienes que fiar claro, de que no sea como que te quiero decir chats, que no era, ¿no? sí, que no era el catálogo de Pfizer o de AstraZeneca, Claro. no, era la trama enviando una fotografía, que vamos, no mandaron la de un calcetín sudado de purísimo milagro, lo digo con todo el realismo. Hay una serie de conversaciones que a mí me parecen especialmente delicadas. Voy a decir la fecha para no equivocarme, era el 5 de noviembre de 2010. Y hay unas conversaciones previas, 4 de noviembre de 2010, donde empiezan a hablar de una reunión con Salvador Illa y con Pedro Sánchez. Eso es. Lo digo porque, claro, yo empiezo a entender qué es lo que ha pasado con esta historia y por qué ha dado orden Pedro Sánchez de que a este señor había que protegerlo como fuera. Porque resulta que en esas reuniones hay un problema, y es que se han pasado tanto con las restricciones en el COVID que el primero que empieza a tener problemas es el presidente canario, en aquel momento Ángel Víctor Torres. Ángel Víctor Torres se da cuenta de que necesita abrir un poco el espectro y dice, necesito porque si no nos morimos, sin turismo nos morimos. Bueno, total que decide que hay que abrir efectivamente los sistemas de control y entonces hay que poner un doble esquema. Uno, que tú vengas con el certificado, con lo que sea, de que no tienes COVID, pero que se te haga una prueba. Un test de antígenos, una PCR que se te haga en el aeropuerto. Claro, vamos a ver, la gente desde el gobierno está diciendo, bueno, claro, lo reclamaron, era normal. ¿Cómo va a ser normal que tú negocies esto a través de una trama? Si tú quieres negociarlo por una vía normal, lo que haces es llamar al gobierno y decir, oye, esto es una auténtica locura, necesito que abráis el control de los aeropuertos. Podemos poner un doble check y con eso los que están entrando sanos y tenemos la certificación. Pero si lo haces a través de la empresa que vende, lo que estás pidiendo no es que se abran, estás pidiendo un pedazo foco de negocios que es un pelotazo de mucho cuidado, porque lo que le estás pidiendo es, ábrelo porque me lo va a vender la trama. Claro, totalmente. Además es muy significativo porque tú hablas ya de esas conversaciones del 4 y del 5 de diciembre, pero es que hay incluso una conversación anterior que es del 30 de noviembre que dice, bueno, es que ella me está poniendo pegas y tal, y dice, si no se resuelve tendrás que intervenir Ábalos o Pedro. Exacto. Y es como, claro que tendrá que intervenir, es que lo que no tienes es que mediar tú, que es lo que tú dices, ¿no? Directamente lo lógico es que si tú estás en un momento crítico para tu comunidad autónoma y negociando una medida que puede salvar el turismo, además de salvar vidas y todo lo demás, directamente tú mantengas una reunión con el ministro que corresponda o con el presidente del gobierno, que te dirijas directamente. ¿Qué pinta Koldo en todo esto? Que es que volvemos a lo mismo, que este señor sí es un asesor, pero es un asesor además de aquella manera del Ministerio de Transportes, es que ni siquiera es de Sanidad. Con lo cual yo creo que aquí es evidente, pues eso, el cómo quieren involucrar de alguna manera a Pedro Sánchez, que a lo mejor tenía que haber estado, si fuera a las claras, pues metido desde el principio en estas conversaciones. ¿O es que le dejan apartado de primeras precisamente para que no haya sospechas de ningún tipo? Bueno, pues esa es la gran pregunta que nos hacemos. Yo fíjate que la traducción que hago, y sé que es una hipótesis, pero lo único que se me ocurre a esa reunión, porque dices, vamos a ver, si era una cuestión a debatir con las comunidades autónomas, vamos a ver, que Ángel Víctor Torres es de tu partido, ¿cuál era el problema? Levantas el teléfono, claro, llamas, Pedro, presidente, está ocurriendo esto, nos hemos pasado de rosca, necesito que abráis. Y se hace una negociación sin intermediarios de la trama. Claro, no es así. O sea, Ángel Víctor Torres recurre a la trama busca el encuentro, yo no sé si se materializa o no, pero por ahí hay mensajes de abre el vino que está todo arreglado. Abre el vino. ¿Qué era lo que tenía que abrirse? Si es una negociación entre comunidad autónoma y el presidente del gobierno, es una llamada telefónica. Ya está. ¿Qué pinta en medio de la trama? A menos que el abre el vino fuera por nos vamos a forrar. Porque a partir de ahora colocamos los test en los aeropuertos, con lo cual los reventamos.
En este caso, el abre el vino realmente va relacionado con la sustitución de mascarillas, que eso también es otra cosa que tiene tela. Hay que recordar que ellos tienen una serie de mascarillas fake, lo más lógico, o sea, es decir, yo te pido unas FP2, tú me las das, llegan y no cumplen los requisitos, yo te las devuelvo o no te las devuelvo y no te pago, porque tú te has comprometido a una cosa y no lo has hecho. ¿Qué es lo que hace Canarias y también Baleares? Es decir, bueno, yo me las quedo, si eso te rebajo un poquito el precio para utilizarlas para otras cosas que no necesite que funcionen como FP2 y ya está. Entonces, claro, esa negociación, quien la hace es el presidente de Canarias. Es el presidente de Canarias el que le dice a Koldo, no te preocupes que estoy con esto. Y cuando por fin lo consigue y consigue que su departamento de sanidad acepte esas mascarillas como plan B, aunque sean fake, aunque las utilicemos para otra cosa, es cuando le dice a Koldo, abre el vino, que es como una expresión además que dices, tú puedes decir, oye, mira, pues al final nos vamos a quedar con esto o tal, pero para mí el hecho de decirle a alguien, a un asesor, abre el vino, a mí me parece muy Bueno, tenía significativo, que además él insiste en que es una relación institucional. Bueno, pues hombre, no sé cómo decirte, esa es pero me suave, parecen determinadas comparada con la de te confianzas. dejo hasta que me violes, ¿sabes? Bueno, claro, claro, sí, es verdad que en la trama, pues en el lenguaje en el que nos movemos, esto es lo de menos. Pero que es todo un despropósito de principio a fin y que Ángel Víctor Torres podrá decir lo que quiera. Pero si algo ha quedado demostrado, pero vamos, hasta la saciedad en este informe, es que él hace todo tipo de gestiones para la trama. Y como decía ayer, el otro día el Partido Popular, ¿no? Lo que ha quedado claro es que la trama se lucró gracias a Ángel Víctor Torres. Ahora habrá que demostrar si Ángel Víctor Torres se lucró de la trama, pero que la trama se lucró gracias a él y a sus gestiones en persona vamos, y de primera mano, yo creo que eso ha quedado más que demostrado y es razón de más para avergonzarse y no para decir que está muy satisfecho con este informe. Es que fíjate que yo tengo la sensación de que lo que él está vendiendo como una supuesta victoria en el Tribunal Supremo, en este caso en la Audiencia Nacional, aunque luego pueda acabar todo esto en el Supremo, pero la Audiencia Nacional se tienen que estar pitorreando porque estarán diciendo, pero vamos a ver, si lo que queda claro es que tú no hacías gestiones para tu comunidad, sino que hacías gestiones a través de la trama para tu comunidad, lo que quiere decir que tú estabas plenamente coordinado con esa trama. Que no nos olvidemos, esa trama está siendo investigada en otra parte por sus posibles contactos con una financiación ilegal del Partido Socialista. Con lo cual, en el encuentro con Sánchez, si se tuvo o no se tuvo, ¿qué era lo que le iban a exponer? Pedro, no paralices esto, que esto es bueno, que con esto vamos a lucrar. Podría ser, ¿no? Perfectamente, vamos a lucrar las arcas del partido. Lo digo porque hay otra pata, donde ya veremos si no se le acaba imputando, de hecho, al Partido Socialista por financiación ilegal. Entonces, si coges el dibujo entero, dices exactamente cuál era el papel de Ángel Víctor Torres. ¿Porque esto lo hacía gratis? ¿Lo hacía a cambio de nada? Hombre, es que además hay una cosa muy clara. Si a ti tus propios trabajadores de tu servicio de salud te están diciendo, oiga, que es que esto se está haciendo con una fotografía, que no hay ficha técnica, que no hay nada de nada, que se está haciendo fuera del circuito, como le llega a decir otro de los trabajadores del gobierno de Canarias, y además te dan mascarillas fake, y además te están pidiendo qué tal. Y tú lo que estás haciendo es decirle a la trama, no te preocupes, yo te consigo que te paguen, no te preocupes, voy a quedarme con las mascarillas, aunque no cumplan los requisitos que tienen que cumplir, etcétera. ¿Para quién estás trabajando? ¿Para los ciudadanos de Canarias o para una empresa que se llama Soluciones de Gestión? Yo creo que ha quedado más que demostrado que realmente para quien trabajaba es para Soluciones de Gestión. Lo que nos queda saber era cuál era la remuneración que él recibía o el beneficio que él obtenía por hacer eso. Pero si algo queda claro es que él trabajaba para favorecer los intereses de esa empresa. Está claro, Sandra. Pues vamos a dejarlo aquí, pero bueno, le seguiremos aguando las notas de prensa tan maravillosas de pedidme perdón. Perdón, pídelo tú. Sandra, que un placer. Pues, bueno, pues nada, hasta la semana que viene, con las semanas tan intensas que llevamos, no sé qué nos deparará la próxima. Un beso, Sandra. Hasta la próxima.